Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, simpatizantes y devotos de nuestro Padre San Francisco. Un saludo especial a todos mis hermanos y hermanas suscriptores a mi canal en YouTube. Paz y bien, bienvenidos todos. Hoy, continuando con la temática de la regla, vamos a reflexionar un poco sobre el artículo 9, que trata sobre nuestro amor a la Virgen como franciscanos, y damos inicio a este encuentro de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con la oración que el Padre San Francisco dirigió al Señor en la capillita de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Y el carisma del franciscano es el siguiente: vivir el santo evangelio siguiendo a Cristo pobre y crucificado, viviendo como hermanos en constante conversión, en comunión con Cristo, compartiendo la vida y misión de la Iglesia, comprometidos con el mundo, en servicio a los hermanos más pobres, siendo mensajeros de paz y alegría. El artículo de nuestra regla OFS, en su numeral 9, nos dice así: la Virgen María, humilde sierva del Señor, siempre atenta a su palabra y a todas sus mociones, fue para San Francisco centro de indecible amor y por él declarada protectora y abogada de su familia. Los franciscanos seglares den testimonio de su ardiente amor hacia ella por la imitación de su disponibilidad incondicional y en la efusión de una confiada y consciente oración. Encontramos, queridos hermanos, entonces en este artículo 9 la particular presencia amorosa como franciscanos y como miembros de iglesia bautizados de nuestra Madre Santísima. ¿Y qué lugar ocupa en el corazón y en la vida de nuestro Padre San Francisco y de todos nosotros, sus hijos espirituales? ¿Quién es María para los franciscanos y franciscanos seglares? La Virgen María es un modelo a seguir, un ejemplo de vida, una madre comprensiva, fiel y atenta a nuestras necesidades y una mediadora permanente con su Hijo delante del Padre. ¿Por qué decimos que es un modelo? Primeramente en sus actitudes y cualidades. Humilde sierva del Señor, siempre atenta a su palabra y a todas sus mociones. ¿Qué dicen, queridos hermanos, nuestras constituciones generales de cómo es modelo? Es el modelo para escuchar la palabra y ser fieles a la vocación. Surge una pregunta: ¿escuchar la palabra es lo mismo que ir a misa? Escuchar la palabra es dejarse afectar en la propia carne, es decir, el propio ser, nuestra propia vida, de la voluntad de Dios. Es escuchar con los oídos externos y con el oído del corazón. Nos dice el Evangelio según San Lucas,
en su versículo 1, en su capítulo 1, versículo 38. Hágase en mí según tu palabra. Y eso es escuchar la palabra de Dios y hacer la vida en nosotros. ¿En qué más cosas nos dice la regla que es modelo la Virgen María? En su disponibilidad incondicional y en la efusión de una confiada y consciente oración. Y así vamos, renglón por renglón, queridos hermanos, reflexionando sobre este artículo 9 que trata sobre la presencia de nuestra Madre Santísima en la familia franciscana. ¿Cómo nos enseña la Virgen que tenemos que orar? Primero que todo, con fe, confiando y de una manera consciente, no repitiendo como las cotorras o periquitos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo, sino de forma responsable, hablando en verdad desde lo más profundo del corazón, buscando siempre cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué la Virgen María es modelo para Francisco de Asís? Porque ve en ella todas las virtudes a las que estamos llamados todos los hijos e hijas de Dios. Por eso, Francisco inspirado crea esta alabanza. Salve Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María Virgen, convertida en templo y elegida por el Santísimo Padre del cielo, consagrada por Él con su Santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo Paráclito, que tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve Palacio de Dios, salve Tabernáculo de Dios, salve Casa de Dios, salve Vestidura de Dios, salve Esclava de Dios, salve Madre de Dios, salve también todas vosotras, santas virtudes, que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo sois infundidas en los corazones de los fieles para hacerlos de infieles, fieles a Dios. María es madre e hija de la Iglesia. Nos dice en este artículo 9, porque María es la humilde sierva del Señor, disponible a su palabra, se hizo transparencia de Cristo. Con mucho acierto, queridos hermanos y hermanas, el Concilio Vaticano II habla de María dentro del Tratado de la Iglesia, Lumen Gentium, porque María, al mismo tiempo que es madre de la Iglesia, por ser madre de Jesús, es también hija de la Iglesia por su obediencia y disponibilidad a la voluntad de Dios. Por esto, ella es el modelo más acabado de los seguidores de Jesús, y en ella, más que en ninguna otra criatura, se encuentra al Señor. María, lugar de encuentro. Amándola e imitándola, hacemos presente a Jesús en la Iglesia. Por eso se dice que la verdadera devoción a María es señal de salvación. Es curioso ver cómo el Concilio Vaticano II, rechazando toda la quincallería barata con que se venía presentando la devoción a María,
la coloca dentro de una línea rigurosamente bíblica en un marco claramente eclesial. Y nos dice en un primer momento, la Virgen María, situada en la frontera de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, señala el tránsito de Israel a la Iglesia, del pueblo de la promesa al nuevo pueblo de las realizaciones de la salvación. En un segundo momento, una segunda línea, este pueblo de las promesas se había corrompido en su mayoría, pero quedaba un resto, Anahuim, los pobres de Dios, en los cuales tenían que cumplirse las promesas anunciadas por los profetas. Pues bien, estos pobres de Dios se resumen y desembocan en María, entre los cuales ella sobresale para pasar al nuevo pueblo de la Iglesia de los pobres. Un tercer momento, María es pobre en el sentido bíblico, no solo en el aspecto negativo de privación, sino que su pobreza supone una postura religiosa, cual es el desapego de sí misma y sus cosas, y abandono y confianza en el Señor. María es virgen. La virginidad es una pobreza radical, la hace propiedad exclusiva de Dios, la priva del gozo y la riqueza de la maternidad, situación muy humillante entre los judíos que le atraía el desprecio de los demás. María se llama a sí misma esclava. La esclavitud es la pobreza última, supone un servicio permanente, una disponibilidad total, una aceptación completa de los planes de Dios, una apertura sin puertas al misterio de Dios. Y precisamente por ser nuestra madre, pobre, virgen y esclava, Dios se vuelca en ella como en ninguna otra criatura. Su pobreza la convierte en llena de gracia. Su virginidad es premiada con la maternidad divina. Su esclavitud la eleva en la Señora del mundo. Fíjense este enfoque eminentemente bíblico y eclesial. De ahí nuestra adhesión a María, nuestra Madre Santísima, Madre del Salvador. ¿Qué encontramos en Francisco con relación a María, nuestra Madre? El poverelo Francisco, que se había casado con la dama pobreza del Evangelio, tiene su instinto bíblico para comprender a María, la señora pobre, como él la llamaba. Francisco, hombre sin muchas letras, se adelantó a los tiempos y parece haber leído los últimos tratados mariológicos postconciliares. Francisco ve a María en el misterio de la Santísima Trinidad, y así la encontramos en nuestro artículo 9 de la regla. El cantar del mio Signore, de la bondad del Padre Dios, ve a María como complemento de las tres divinas personas
cuando dice: Salve Señora, Virgen perpetua, elegida por el Santísimo amado Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo Consolador. Es el saludo que Francisco le dirige a nuestra Madre, la Virgen María. Francisco nos invita a reconocer esta obra maestra de la Trinidad, María, perla de la raza humana, y nos anima a saludarla. Salve, plenitud de gracia y bien. Salve, palacio de Dios. Salve, tabernáculo de Dios. Salve, casa de Dios. Salve, vestidura de Dios. Salve, esclava de Dios. En un segundo momento, Francisco ve a María en el misterio de Cristo. Francisco, hombre plástico, es decir, expresivo en gestos, está enamorado de Cristo, el Evangelio y la santa humanidad de Jesús. Esta humanidad, habitada por el Hijo del Padre, fue engendrada y parida por María. Canta y vibra de fervor hacia ella porque, entre comillas, nos ha dado al hermano, al Señor de toda majestad. Carta al capítulo general. Y viendo en los días navideños a Jesús niño, en brazos de su madre, grita por los campos: el amor no es amado, el amor no es amado. Francisco honra a María por sus relaciones íntimas con Jesús, su Hijo. Su amor a María es cristocentrista. Francisco ve a María el ideal evangélico. Francisco, que se había propuesto vivir el Evangelio a rajatabla, como decimos, fácilmente vio a María el ideal, el modelo evangélico, precisamente por la pobreza. Decía en su primera regla nuestro Padre San Francisco: Él, que es más rico que nadie, quiso escoger con su bienaventurada madre la pobreza. Le impresionaba ver la pobreza de María, y un día que comiendo en la mesa un hermano habló sobre la pobreza de María, que no tenía ni pañales para su hijo, comenzó a sollozar, cogió el plato, se sentó en el suelo, avergonzado de tener una silla, una mesa y un plato. Nos lo narra la segunda de Fray Tomás de Celano en su numeral 200. Escribe a la Madre Clara: yo, Francisco, el más pequeño de todos, quiero seguir la vida y pobreza de nuestro Altísimo Señor Jesucristo y su Santísima Madre. Quiero perseverar en ella hasta el fin. Francisco ve a María en los pobres. En cada pobre veía al hijo pobre de la señora pobre, como nos dice San Buenaventura en su numeral 86. Veía a María más claro en el pobre que en sus imágenes del altar, cuando manda a un hermano: desnuda el altar de la Virgen y quita sus adornos, cuando de otra manera no puedas atender al pobre necesitado. Y él mismo cumple lo que aconseja a otros, cuando no teniendo con qué condimentar un pan a un hermano hambriento, tomó el aceite de una lámpara que ardía ante el altar de la Virgen. Nos lo dice el espejo de perfección, numeral 38. Y en otra ocasión regaló el único libro que había en el conventucho, un Nuevo Testamento, a un pobre que pedía limosna.
creyendo firmemente que esto era más agradable a Dios y la Santísima Virgen María que usarlo en el rezo. Espejo de perfección, numeral 39. Francisco ve también a María, ve en María la Madre de la Iglesia. Su amor a María era puro agradecimiento, porque estaba convencido de que mediante María hemos recibido la divina misericordia. San Buenaventura 9:3. Por ella se entra a la gloria, nos dice las Florecillas, numeral 3. Una vez vio a la Virgen que bendecía al pueblo que vino a honrarla a la Porciúncula. Amaba sobre todas las iglesias, la capilla de la Porciúncula, porque en ella se le había aparecido varias veces Jesús con su madre. Estaba dedicada a Santa María de los Ángeles y en ella nacieron sus 3 órdenes. Puso a María como abogada de su orden y antes de morir le rezaba: abogada de los pobres, cumple con nosotros el oficio de tutora hasta que llegue el tiempo prefijado por el Padre. Nos lo dice la segunda de Celano, numeral 198. Ayunaba todos los años desde la fiesta de San Pedro hasta la Asunción en honor a María. Y aquella ovejita que siempre estaba de rodillas ante el altar de la Virgen de la Porciúncula era símbolo de la vida de Francisco, siempre en la alabanza gratuita de la Señora Pobre. Tenemos, queridos hermanos, como conclusión: veamos a María como quiere el Concilio Vaticano II, dentro del misterio de Cristo. Veámosla como Dios nos la presenta en el Evangelio, como pobre, despegada de lo creado, de ella misma, abandonada al Señor. Veámosla como ella misma se ve, la esclava del Señor. Veámosla como la vio San Francisco, la señora pobre. Precisamente por su pobreza, el Señor ha hecho grandes cosas en ella. Nosotros no queramos hacer grandes cosas, dejemos que sea el Señor quien las haga. Lo que debemos hacer es portarnos como María, ser humildes, desapegados de las cosas materiales, entregados al Señor, dispuestos a lo que Dios quiera. Es la mejor manera de honrar a María. Y 2 preguntitas les dejo. ¿Cómo ve San Francisco a la Virgen María? Y según el numeral 9 de nuestra regla OFS, ¿en qué debemos imitarla? Y con esto, queridos hermanos, damos por término el artículo 9 de nuestra regla. Seguiremos la próxima semana con el artículo 10. Bendiciones de paz y bien para todos ustedes en esta bendecida tarde y noche que se acerca. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos e hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanitos. Un abrazo fraterno para sus hogares, sus fraternidades locales, regionales y nacionales. El Señor os bendiga y os guarde a todos.